Estoy ansioso por ver qué nos va a decir Marcelo Pinto, porque esta mañana me dijo, voy a hablar de la carne, que ya de por sí es un tema importante, y sobre todo del precio de la carne. ¿Qué pasa con el precio? Espero que sea algo bueno. Bueno, que sean buenas noticias. Vamos a intentar desandar el camino de cómo se comercializa la carne, cómo llega la carne desde Liniers, cómo pasa por la industria y cómo llega a las góndolas. Principalmente, qué pasa con las carnicerías. En todo ese camino puede haber algunas alternativas, siempre y cuando se modifique la manera de comercializar y de trabajar en los frigoríficos, para que, no ahora, debo decirlo, debo serte sincero, Dani, no te voy a decir que ya va a bajar la carne mañana o la semana que viene, pero sí que ciertas distorsiones pueden desaparecer para que el precio justamente en la góndola o en la carnicería sea un poco más bajo del que estamos pagando ahora. Porque, como bien lo venimos hablando desde hace algunos días, está bajando el consumo de todo tipo de carne, la carne de cerdo, la carne de pollo y también la carne vacuna. Y hay ya cierta preocupación. Mira, este fin de semana el vicepresidente de la Asociación de Carniceros de la capital dijo que si el consumidor no administra la compra de carne, no llega a fin de mes. Así que atención. Y hablábamos la semana pasada de las cifras. ¿Qué es administrar? ¿Comprar menos? ¿Comprar cortes más baratos? ¿Cambió la forma de consumo de carne? Yo creo que sin duda cambió. Sí, cambió. Claro. Mucha gente compra menos y otros cortan, arman cortes más baratos. Y no se estoquea, ya no compramos para mandar al freezer. Claro, ya no compramos sí, para decir, bueno, guardo esto para compramos la semana que viene. Lo que consumimos. Cambió y ya la no forma hacemos esos grandes asados con achuras, ¿no? De todo un poco. Sino, bueno, vamos a lo que rinde más, seguramente. Sin duda. Somos más selectivos en el consumo de carne vacuna y esto ha impactado. Bueno, por eso una buena noticia en el arranque, no la dejemos pasar así, la buena noticia por alto, porque decir, claro, si remarcamos tanto las malas noticias vamos a hacer un alto. Puede bajar el precio de la carne. Bueno, está bueno eso. Vamos a ver. Primero contarles cuál Aunque es no sea mañana o dentro de 2 horas, es bueno, la tendencia por lo menos es positiva. Hay algunas maneras de que se pueda modificar lo que son las distorsiones, ¿no? Hacia eso vamos. Vamos a contar primero cuáles son las categorías que más se consumen, las que se conocen justamente como categorías chicas de consumo, así se las conocen Liniers. Son novillo y novillito, animales que van de los 370, 400, 450 kilos. Se faenan 11 millones de cabezas en todo el año en la República Argentina. Y como bien siempre Romina lo recuerda, ¿cuánto demora llegar un animal a la carnicería? Estamos entre los 2 y 3 años, claro, entre lo que es obviamente el vientre de la madre, el vientre de las vacas, y lo que es después la cría, la recría y el engorde, cuando el animal ya está listo para salir al mercado. Y hay 4 cuestiones a tener en cuenta en cuanto a la calidad. Uno es el corte que se elige, el otro es la raza de ese animal, la dieta que recibe, si es a pastura o si es engordado a corral. Si es grande, si es chico, porque viste que vos le decís al carnicero, pero que sea de un animal tiernito, claro, chico, claro, ¿no es cierto? No grande, grasoso. Y también tiene que ver la edad del animal. Claro. Esas 4 cuestiones son fundamentales para que después tengamos la calidad, en cuanto a la terneza de la carne, en cuanto al sabor y por supuesto en cuanto a la calidad. Hay en la Argentina 19 asociaciones que reúnen a las diferentes razas: Holando, Shorthorn, Aberdeen Angus. Es decir, cada una de esas razas tiene características diferentes y hacen que la carne tenga un valor diferenciado. Estas características, quizás son más tenidas en cuenta en lo que es la exportación, en el mercado de exportación, en lo que requiere el mercado externo al momento de comprar la carne argentina. Porque a veces te llevas un chasco, la carne es tan dura, ¿no? Es difícil saberlo. A la vista es muy difícil. Y porque ¿no? Quizás no sea ni de novillo ni de novillito, o sea, de vaca. Bueno, por eso también tenés que tener en cuenta, atención. La vaca que ya parió. Y bueno, tenés que tener en cuenta, porque muchas veces tenés ofertas, pero la oferta después te llevas un chasco, ¿no? La carne es muy dura, o no sirve para hacer de repente un asado, ¿no? La tenés que hacer de otra manera como para ablandarlo un poco. Bueno, ¿qué es lo que sucede con eso? El mercado argentino tiene, diría, casi nula trazabilidad. ¿Qué es esto? Conocer justamente cómo se crió el animal, dónde se crió y cómo se lo alimentó. Y qué edad tiene y peso. ¿Por qué no conocemos eso? Bueno, porque eso en realidad tiene un costo. Hay una zona gris, una amplia zona gris en lo que se refiere a cómo sale el animal de la cría, la recría, cómo llega a Liniers. Bueno, y a partir de ahí, ¿qué pasa con la comercialización? Sí, y el ojo del carnicero. Mi carnicero Ricardo, por ejemplo, se levanta a las 2 y pico de la madrugada, va hasta el frigorífico y elige él la pieza que se quiere traer. Porque me dice,
prefiero hacer eso y tener buena carne y no que el camión me traiga lo que ellos quieran. Claro. Ojo, también ese es un dato. Sí, por supuesto. 50% de descuento para Romina hoy, ¿no? No, pero es verdad. Viene sumando por otro, Romina. ¿Cómo es el verdulero, cómo se llama? Rubén y Ricardo el carnicero. Bueno, pero por ejemplo, es verdad, es así. Él elige las piezas. No tiene problema porque tiene sus asesores. Pero yo que voy al supermercado, entonces, ¿qué me tengo que fijar para elegir, por ejemplo? Que sea de novillo, novillito. Bueno, eso te lo va a marcar. Eso te lo va a marcar justamente porque en el supermercado te llega el trozo de carne ya en bandeja, cosa que en la carnicería no tenés. No, pero te aclaran a veces sí. Novillito, sí, por supuesto. Ternera. Eso en el interior es un sacrilegio. ¿Qué cosa? ¿Y comprar la carne en bandejita? Y bueno, vos sabés que el 70% de la comercialización se hace en carnicerías, no en supermercados, justamente. Y por eso traemos el tema aquí a la mesa porque... a mí me gustaría un lugar donde puedo comprar todo. Yo compro pan, carne, todo en el mismo lugar. Está bien. Vos sos ese 30% que va al supermercado, está bien. Está bueno. En ese porcentaje parezco una minoría. No, como una excepción, pero bueno. pero es una alternativa. Pensé que era mucha gente. Es una alternativa de consumo. Pierdo mucho tiempo yendo de un lugar a otro. Pero bueno, vivo en un lugar donde las cosas están alejadas. Digamos, por ahí si vivís en un lugar donde tenés en la misma cuadra 3 comercios de diversos rubros, lo resolvés en un ratito. Tiempo y además, por ejemplo, y le podés quedar debiendo, Daniel. Tu alternativa de forma de pago. El otro día fui y le quedé debiendo, porque bueno, claro, aumentó tanto la carne que le digo, Ricardo, ¿cuánto? Bueno, ya te traigo. Y le tuve que llevar después al ratito. No, de verdad. Esto de la libreta, todavía en muchas localidades y ciudades de la Argentina y en barrios, se sigue haciendo, es válido. Vos al supermercado no podés decirle, anotámelo, que te lo vengo. No, ahí en el supermercado vas, compras la carne, el pan, etcétera, y después vas con el pago a la tarjeta, con la tarjeta de crédito, débito, tenés otras alternativas. Voy al tema de la comercialización. Vos sabés que en las carnicerías, lo que hacen los carniceros muchas veces es recibir la media res. Es ese animal que se cargan los muchachos bien temprano, bajan y se lo dejan al carnicero. Decíamos, es el 70% de la comercialización en el país. ¿Qué pasa? El carnicero está casi obligado a vender todo, porque le llega la media res, no le llegan las piezas de carne, como sucede, por ejemplo, en la carnicería. Con lo cual, acá empieza un poco la distorsión, porque en los barrios donde a lo mejor el poder adquisitivo es menor, el carnicero vende más los cortes populares. Y en los barrios donde el poder adquisitivo es mayor, el carnicero vende más los cortes que son quizás más caros. Pero acá hay una distorsión. Se produce una gran distorsión porque en muchos casos hay un exceso de demanda y además hay un exceso de oferta. Con lo cual, en los barrios más populares, los cortes más populares se pagan más caros. Y ni hablar de los cortes que no son tan populares. Los cortes más caros. Para bajar, por ejemplo, yo quiero comer un corte popular por excelencia, ¿cuál sería? Y tenés, el asado, la tira de asado, la falda. Una falda, tengo que ir a una ¿Popular porque se consume mucho o popular por el precio? No, por el precio. Por el precio y porque además, a ver, si yo te pongo una carne como el lomo, por ejemplo, y te lo comparo con cualquier otra carne, no tenés la terneza, no es tan sabroso. Bueno, el lomo, por ejemplo, en los barrios populares es más barato. Claro, exactamente. Porque sale menos. Bien, Romina, bien. Entonces, ese es el mecanismo. Hay gente, hay gente que de hecho va a las carnicerías, digamos, lejos de los centros populares, ¿no? Para obtener un mejor precio en esos... Un corte popular anda a comprarlo a Recoleta, bueno, por ejemplo. Vos sabés que tocaste un punto con el tema, yo te hablé del lomo, claro, me respondiste esto. El estacionamiento en Recoleta te va a salir más que 3 kilos de... No, pero tenés que ir en colectivo. No se puede hacer locura. Bueno, la gente compra donde viva, pero vos sabés que... ¿Y no te vas a hacer 20 kilómetros para conseguir otro precio? Y gastás en peaje, pero estamos hablando de que hay que ajustar el bolsillo. No, pero hay gente que vive en un lugar y trabaja en otro. Sí. Entonces, si trabajás en un lugar donde... bueno, si trabajás, sí, vas, sí. O estás de paso en un barrio. Claro, hay gente que compra en su lugar de trabajo porque va a ser mucho más barato que en su lugar de vivienda. Bueno, lo que decía Romina, con respecto al lomo. Hay en gastronomía lo que se llaman lomeros. ¿Qué hacen los lomeros? Van a los lugares donde el lomo está más barato y, por ejemplo, a empresas de catering se lo terminan comercializando a un precio mayor. Sacan ahí una diferencia y quizás a esa empresa le conviene más. Claro. ¿Dónde se faena todo esto? ¿En qué plantas? Bueno, hay un tema con las industrias también frigoríficas. Primero, hay 500 plantas de faena de animales en todo el país. Solamente el 35%, hablamos de unas 170, están reguladas, fiscalizadas, controladas, registradas en el SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Bueno, ¿qué pasa? Al haber bajos controles
y al haber hay una cuestión fiscal también de pago de impuestos, esto podría redundar en beneficio del consumidor. ¿Por qué? Porque llegarían los precios mucho más bajos de lo que se pagaría si se pagaran todos los impuestos y se afrontarían todos los costos que habría que afrontar si hablamos de estar en regla 100%. Bueno, esto no es así, porque en muchos casos esas carnicerías que le compran no a estos que están registrados, sino a los que se denominan frigoríficos mataderos, que en muchos casos tampoco tienen todo el registro y no pasan todo en regla, debería llegar la carne más barata porque hay muchas cosas que no se pagan en el medio, en esa zona gris de la que estamos hablando. Pero no es así, porque muchas veces en esas carnicerías que reciben esa carne de los frigoríficos mataderos que no están en regla, igual cobran con márgenes mucho más amplios que en las carnicerías que sí tienen todo en regla y pagan impuestos y pagan todas las tasas correspondientes. Claro, bueno, qué lío eso. Y cuando llega la media res a la carnicería, de repente, obviamente, el carnicero no va a vender todo el mismo día. Por ahí es tan grande, le cuesta, más en esta época. ¿Cuánto tiempo puede tener esa carne? ¿Cuánto la puede conservar? ¿Hay un límite? Mirá, porque por ahí si se apura para liquidarla, después puede bajar el precio, o no, sí, la puede tener mucho tiempo. Y eso va a depender de cómo vaya viniendo consumo, también va a depender de la época del año, porque en muchos casos, voy a poner el ejemplo de las fiestas, Navidad, fin de año, la gente compra determinados cortes especialmente para esa época, matambre, peseto, claro, etcétera. Estamos hablando de 3 días aproximadamente. Es 3 días. Sí, más o menos el tiempo que pueden mantenerlo en las mejores condiciones en las heladeras de las carnicerías, ¿no? Los carniceros. Siempre una carnicería con mucho movimiento es lo que te garantiza una mercadería fresca. Fresca, ¿no? y de buena calidad. Porque si va mucha gente es porque el carnicero vende buena carne. Exacto. Claro, aparte es mucho de boca a boca también, ¿no? Se va haciendo un lugar de buena fama y entonces va pasando. Atención porque si te enganchaste recién, arrancamos la columna diciendo que va a bajar el precio de la carne, no se lo dijo él. Yo te voy a pasar factura después, voy a estar controlando el precio todos los días. Pero es muy buena noticia, la verdad. Para arrancar la semana, fíjate, te felicito. En resumen, trajiste una notición. En resumen, si se acortaran las distorsiones que tienen que ver con lo que se llama doble estándar sanitario e impositivo, sin duda el precio de la carne podría bajar. Pero para esto se tienen que sentar todos los actores de la cadena de la carne vacuna y sobre todo lo que tiene que ver con los frigoríficos mataderos, lo que tiene que ver obviamente con las carnicerías, porque allí es donde se produce la mayor distorsión. ¿Hay posibilidad? Sí, sin duda, hay posibilidad, es una cuestión de voluntad. Y les digo más, hay muchos actores de la cadena de la carne que están pidiendo justamente que se pueda regular este tema. Voy a dar un ejemplo. Brasil, Estados Unidos, Uruguay utilizan lo que se llama box beef, es decir, la carne empaquetada, ¿sí? No se utiliza más la media res, porque además hay una cuestión de costo de transporte, costo de flete. Porque vos imaginate que, sí, obviamente, la carne llega en mejores condiciones de frío. Claro. Al llegar en caja y ya, ¿cómo se llama? Dividida, ya despostada, como se llama, que es lo que hace el desposte, es lo que hace el carnicero cuando llega a la media res, divide los cortes, los va presentando en la góndola y después le queda mucho descarte, que ese descarte a la vez entra en otra cadena de comercialización. Ustedes vieron en la carnicería muchas veces... El cebo. Exactamente. Llega un camión, que es como el que se usa en los corralones, y se lo llena de todo ese desposte, todo ese desperdicio que el carnicero ya no usa, bueno, se lo lleva ese camión. Eso también se vende, es un eslabón más de la cadena de comercialización. Sí, la carne de los cortes que no se pueden vender va para la picada. Claro, claro. Es decir, todo se aprovecha. Por eso, lo que decía al principio, el carnicero está casi obligado a utilizar todo lo que es la media res. Ahora, si la carne ya desde el frigorífico saliera, como decíamos, en bandeja o en caja, esto también reduciría los costos del flete. Se aprovecharía, por ejemplo, un 30% más del camión frigorífico, se lo podría llenar de más mercadería. Habría más mercadería en las carnicerías. Y esto también, aunque no se crea, podría bajar el precio de la góndola porque habría más mercadería para ofrecer a los consumidores. Bueno, interesante, Marcelo, muchas gracias. Buena noticia entonces, podría bajar el precio de la carne, no en lo inmediato, no vayas ahora dentro de una hora y después le pase factura al pobre Marcelo. Dale un tiempo, ¿no? Una semana. Una semana te damos. Lo dijiste muy bien,
a Marcelo, no a Tele9. No sé, yo no sabía sea, que es baja un el precio apartado de la carne. Él es el experto en estos temas del campo, que en definitiva son de todos, ¿no? Sí, pasemos el número de teléfono, así la gente lo puede contactar. No, por eso es un escrache, pobre Marcelo, no somos malos tampoco. Ahora, si baja el precio, todo el crédito para Marcelo. Claro, también. Eso sí, grande, me invitan a un Marcelo. asado. Otra vez hemos hablado de los embutidos, que nos quedó pendiente. Ya hablamos de los quesos, ¿no? Por ahí mañana, pasado. Más cerca del viernes. ¿Más cerca del viernes? Bueno, Claro, para la picadita del fin de semana. Picadita del fin de semana. Fútbol y picada. ¿Y la pizza de Marcelo para cuándo es? ¿La pizza de Marcelo? No, bueno, pero dale tiempo. Si baja Cuando el precio hablemos de harina. carne- Con o sin queso. Cuando hablemos del trigo, la harina. Pizza de cancha, prometió, dice que la hace exquisita. Bueno, eso es la semana pasada. Pero hoy trajo una buena noticia, se lo podemos perdonar.